Habíamos visto que la velocidad crítica de enfriamiento era aquella velocidad de enfriamiento de un punto capaz de esquivar a las narices de transformación por difusión, como puede ser la nariz perlítica o austerítica, de modo tal de que en ese punto sea capaz de transformar en una estructura dura como puede ser la martensita. A medida que variamos las velocidades de enfriamiento, este es un diagrama de hierro-carbono, acá tenemos la línea de transformación A1, como se ve que todas las líneas de transformación, a medida que el enfriamiento se produce a mayor velocidad, van bajando y pegan un salto fuerte cuando alcanza la velocidad crítica. Acá se ven tres gráficos, sus abscisas son coincidentes, donde se mide la velocidad de enfriamiento de los tres, y en la misma escala. Bien ordenadas, en el primero tenemos cómo va variando la temperatura, en este caso de la línea de transformación A1, a medida que variamos la velocidad con la que enfriamos el material. Y ahí se ve como de 720 y pico grados va bajando, y cuando entramos en la zona donde empezamos a esquivar las narices perlíticas y vainíticas, la línea de transformación pega un salto importante y ya se produce a muy bajas temperaturas. El diagrama del medio tenemos indicado las distintas estructuras que se forman con esas distintas velocidades de enfriamiento. Ahora utilizamos nombres como perlita, vainita y martensita. Antes se utilizaban también otros nombres como sorbita o trostita. Ya se han dejado de usar. Ahí se ve que para velocidades de enfriamiento bajas se produce perlita, pero ya cuando las velocidades de enfriamiento se incrementan, se empiezan a producir sorbitas o trostitas, que son una especie de vainita. Y cuando se esquiva ya la nariz perlítica, la estructura que se forma es martensita. Con respecto a la dureza del material, se ve que la dureza se va incrementando a medida que incrementamos la velocidad de enfriamiento, pero cuando alcanzamos una velocidad de enfriamiento, la dureza pega un salto importante. Y luego, si seguimos enfriando a mayor velocidad, va creciendo esa dureza, pero ya lentamente. El salto importante lo produce cuando se produce una transformación de alrededor del 50% de austenita en martensita. Acá tenemos dos gráficos en los que muestran cómo varía la velocidad de enfriamiento de redondos templados en agua y en aceite, ambos medios agitados, para distintas secciones de redondos. Se ve, por ejemplo, por una sección de 25 milímetros, como de una temperatura de austenización, la velocidad de enfriamiento se va incrementando, alcanza valores máximos dentro de este rango de temperaturas y luego empieza a disminuir. A todos los puntos del redondo le pasa lo mismo, o sea, tienen la misma forma, velocidades de enfriamiento distintas, pero la misma forma. Las velocidades de enfriamiento a cada temperatura están registradas acá, es para el centro del redondo. Esta zona de máxima velocidad de enfriamiento, la variación de velocidad de enfriamiento es baja, razón por la cual en este rango de temperaturas, de 700 y pico a 500 y pico de grados, es el rango de temperatura donde se toman las velocidades de enfriamiento, justamente porque es un rango de temperatura en el que la velocidad de enfriamiento no varía mucho. Entonces no hay mucho cambio si se toma algunos grados más arriba o más abajo de temperatura. Y así los resultados son más comparables. En el diagrama de la derecha se representa el temple pero en aceite. Como se ve, las velocidades máximas de enfriamiento, por ejemplo para un redondo también de 25 milímetros, andan en alrededor de la mitad de las que se obtienen cuando se templa por agua. Cuando hacemos el ensayo de sacar una probeta del horno y ponerla en un medio de enfriamiento líquido, la temperatura de la pieza va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo de la forma como se muestra en la figura. Al principio, en la primera etapa, cuando se sumerge la pieza en el fluido refrigerante, se produce una nube de vapor que hace que la conducción térmica no sea tan eficiente y la temperatura baja lentamente. Luego hay un momento en que ya esa nube de vapor se disipa, el líquido refrigerante empieza a lamer con más eficiencia la superficie de la pieza y la velocidad de enfriamiento se acelera. Encontramos una zona acá donde la velocidad de enfriamiento, o sea, la rapidez con la que la temperatura va cambiando con el tiempo, es prácticamente constante. Fíjense que la pendiente a la curva en cualquiera de estos puntos es prácticamente la misma. Y la pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva representa la velocidad de enfriamiento.
Y luego hay una tercera etapa en la que ya la diferencia de temperaturas entre la pieza y el medio de enfriamiento no son tan importantes, entonces la conducción del calor se dificulta y vuelve a ser lenta otra vez. Acá vamos a aprovechar a mencionar de que otra vez las velocidades de enfriamiento se toman dentro de este rango de temperaturas, no a cualquier temperatura. Y el motivo es porque justamente en este rango de temperaturas es donde la velocidad de enfriamiento se mantiene más pareja, más constante. Si lo hiciéramos por encima o por debajo de esos valores de temperatura, tendríamos que, con unos pocos diferencias de grado de temperatura a la que se haya tomado la velocidad, tendríamos muchas diferencias en los valores de velocidad de enfriamiento. Acá se ve una imagen de esa nube de vapor que se produce cuando se introduce la probeta en el medio. Esa sería para la primera etapa. ¿De qué depende la velocidad de enfriamiento? Depende de lo que se conoce la severidad de temple. ¿Cómo se enfría una pieza? Imaginemos que tenemos un redondo ubicado en posición vertical. Acá dibujamos dos ejes, un eje de temperatura justo sobre el eje en el centro del redondo y un eje X que indica la distancia a la superficie. Ahí con D sobre 2 estaría indicando que ese espesor de la parte sombreada correspondería a la mitad del diámetro. Cuando esa pieza, que se encuentra a la temperatura de tratamiento térmico, tanto la superficie como el núcleo están a la misma temperatura, se pone en un medio de enfriamiento de una temperatura más baja, Tm. Ese medio le quita calor a la superficie, se establece una diferencia de temperatura entre la superficie y el núcleo de la pieza, y por conducción, en el interior de la pieza se produce la evacuación del calor principalmente. El medio no es capaz de hacer que la temperatura de la superficie de la pieza tome su valor inmediatamente, debido a que el resto de la pieza le sigue aportando calor a la superficie para evitar que baje tanto la temperatura. Que la temperatura de la superficie alcance rápidamente la temperatura del medio depende mucho del tamaño de la pieza. Entonces, en el interior de la pieza tenemos un calor que se evacúa principalmente por conducción. Si representamos la expresión de calor, ese calor que se extrae de la pieza es proporcional a la conductividad térmica, que en el caso de los aceros es prácticamente la misma para todos los aceros, cambia muy poco. Es inversamente proporcional al espesor, en este caso al diámetro sobre 2 del redondo, y es inversamente proporcional a la diferencia de temperaturas y es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el núcleo y la superficie. Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, mayor será la evacuación de calor. El otro lugar donde se produce intercambio de calor o intercambio de energía calorífica es en la superficie de la pieza que está en contacto con el medio. Ahí la transferencia de calor se produce gracias a que el fluido refrigerante lame las paredes de la superficie, extrayéndole calor. Para la evacuación de ese calor importa mucho las características superficiales del material y el tipo de material. Eso se caracteriza con un coeficiente que se llama coeficiente de Pelly. Y además, la cantidad de calor que se le puede extraer a la superficie a través del medio de enfriamiento también es proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie y el medio. En una situación estacionaria, todo el calor que extrae el medio a la superficie debería ser igual al que la superficie le extrae al resto de la pieza. Así que igualando esas dos cantidades de calor, nos queda esta expresión. Despejando m sobre 2k y definiendo eso como la severidad de temple, nos queda que es inversamente proporcional al diámetro de la pieza. O sea, cuanto mayor es el diámetro de la pieza, menor resulta la severidad del enfriamiento. Es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el núcleo y la superficie. Cuanto mayor es esa diferencia de temperatura, mayor es la severidad, mayor es la velocidad de enfriamiento. Y es inversamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la superficie y el medio. Cuanto menor la diferencia de temperaturas entre la superficie y el medio, más eficiente resulta el enfriamiento y mayor es la severidad del temple. El medio de enfriamiento tiene mucho que ver con la severidad de temple. Por eso se le asigna un valor a cada medio de enfriamiento, depende de las circunstancias. Los principales medios de enfriamiento que se utilizan es o el aire, aceite, agua y salmuera, que es una solución de agua con cloruro de sodio. También se utilizan otras sales con nitratos. Y se le asigna valor aproximadamente 1 a la severidad del medio de temple, agua sin agitación. A partir de ahí, en la medida que aumenta la agitación,
aumentan ese valor de severidad del medio de temple y los medios de enfriamiento están ordenados en esta tabla de izquierda a derecha desde los más suaves o menos severos hacia los más severos. La salmuera es más severa que el agua, que el aceite y que el aire. Y en la medida en que la agitación se acentúa, la severidad del medio de temple también se acentúa. La templabilidad es una propiedad que indica cómo se distribuye la dureza alcanzada en el temple, en la superficie de la pieza, cómo se distribuye esa dureza hacia el interior del material. Y depende principalmente de los elementos de aleación del material. ¿Qué tipo de material es? ¿Qué tipo de aleación? ¿Cómo se mide esa propiedad? Grossman ideó un método que consiste en obtener probetas de un material redondos de distintos diámetros, someterlos al temple en el medio de enfriamiento que se desea realizar el temple, luego extraer una rodaja en la parte interior de esa probeta, como se muestra ahí en la figura, de modo tal de que se pueda considerar de que la transferencia de calor en la dirección del eje es prácticamente nula y que toda la evacuación de calor en esta zona se hace por las paredes laterales. Para eso se establecen reglas para determinar cuáles las medidas en las que se debe cortar la probeta. Así se obtienen, con todas las distintas probetas, distintos discos a los que se le realiza un perfil de dureza desde la superficie hasta el centro. Luego se grafican esos valores de dureza, como en este gráfico, tenemos en la ordenada dureza, en Rowell C, y en abscisa la distancia al centro del redondo. Por supuesto, estas curvas son simétricas, pues son redondos, y se hacen los gráficos para las distintas probetas, o sea, para los distintos discos de distintos diámetros. Y se ve que forman una curva como de la U. Por eso este ensayo de Grossman se lo conoce como de las curvas de la U. Para este material, a medida que se va reduciendo el diámetro, la dureza va penetrando más hacia el interior del material. Fíjense que en el centro la dureza va creciendo a medida que el diámetro disminuye. Y también se observa que a partir de cierto diámetro, la dureza sube abruptamente, pega un salto. Ahí hubo un gran cambio de dureza. Significa que ese material, ese redondo, ha templado hasta el centro. Cuando se produce el temple, se producen cambios importantes de dureza. Cuando hay una transformación de austenita en martensita, cuando la transformación es de aproximadamente el 50% de austenita en martensita, el punto sufre un aumento de dureza importante. Eso ocurrió, por ejemplo, para este diámetro, acá de 1 pulgada. O entre ese valor de 1 pulgada y 1 octavo. Significa que a partir de ese diámetro, la pieza templó totalmente, tanto la superficie como el núcleo. Cuando el centro de la probeta alcanza una transformación de austenita en martensita del orden del 50%, se dice que ese diámetro es el diámetro crítico para ese medio de enfriamiento. Acá, para determinar exactamente cuál sería el diámetro crítico, uno debería hacer ensayos con más probetas, diámetros más variables. Significa que el diámetro crítico va a estar acá entre los valores de 1 pulgada y de 1 y 1 octavo de pulgada. O sea, entre esta curva y esta otra. Si conocemos la composición de carbono del material, podemos saber para un 50% de martensita cuál va a ser la dureza que va a tener. Si trazamos entonces esa dureza para un 50% de martensita, vemos que la curva de la U debería tener, del diámetro que corresponde al diámetro crítico, debería tener su punto más bajo en este valor de dureza. Si graficamos todas las durezas de esos puntos centrales, o sea, todas estas durezas, a medida que va aumentando el diámetro, la dureza va cayendo, la dureza del centro del redondo. Si eso lo graficamos, acá, este sería el diámetro del redondo en abscisa, en ordenada la dureza del centro, y vamos graficando esos valores como van cayendo, nos queda esta curva tipo S. El diámetro que corresponde al mayor cambio de dureza correspondería al diámetro crítico, porque ahí se produce el salto de dureza. Ahí tendríamos el diámetro que permite que el centro de la probeta obtenga una transformación de austenita en martensita del 50%. Correspondería al diámetro crítico para ese medio de enfriamiento.
En este caso daría 1,05 pulgadas, o sea, ni 1 pulgada ni 1 octavo, sino un valor intermedio. Este método requiere muchos ensayos para encontrar la curva exacta, así que es bastante incómodo. Por otro lado, se necesita templar probetas muy grandes para poder extraer discos de mediano diámetro, cuestión que limita la disponibilidad de tamaños de horno. Tanto la figura de la izquierda como la de la derecha muestran curvas de la U de redondos de 3 pulgadas de diámetro que fueron enfriados en aceite y en agua, con la diferencia de que las curvas de la U que están a la izquierda se levantaron para un acero 1040, un acero al carbono, y las que están a la derecha para un acero aliado 1410. Como se ve, las curvas de la U que se obtienen tanto para aceite como para agua, fíjense que para agua las durezas en la superficie son mayores que para el aceite, la severidad del medio de enfriamiento es mayor, lo mismo pasa en este caso, pero la forma de la curva de la U para cuando se templó el acero al carbono y cuando se templó el acero aliado tienen formas distintas. Esta tiene una forma de U sin punto de inflexión y esta otra tiene concavidades diferentes. Eso muestra que en el caso del acero al carbono, la dureza cae más rápidamente que en el caso del acero aliado. El acero aliado mantiene una curvatura, una concavidad distinta, que lo mantiene la dureza de la superficie más hacia el interior de la pieza. Cosa que no ocurre con el temple para el acero al carbono, donde la dureza cae más rápidamente hacia el interior de la pieza. Eso muestra que el acero al carbono tiene una templabilidad menor que la del acero aliado. O sea, el acero aliado es capaz de mantener la dureza de la superficie más hacia el interior de la pieza, independientemente del valor de dureza. Recuerden, templabilidad no es dureza. La templabilidad es la capacidad que tiene el material de distribuir la dureza obtenida en la superficie en el temple hacia el interior de la pieza. Acá se ven 3 curvas de la U para diferentes materiales. Se tiene para un acero de alto contenido de carbono, 0,74% de carbono, es esta. Para un acero aliado con alto porcentaje de cromo. Y para un acero aliado con más de un elemento aliante, como es por ejemplo cromo-níquel. Como se ve, si les pregunto cuál de los 3 materiales es de mejor templabilidad, se observa rápidamente de que la aleación de cromo-níquel permite que la dureza de la superficie penetre más hacia el interior de la pieza. No así en los otros 2 casos, que cae rápidamente. Este ensayo muestra que no solo es importante para tener una buena templabilidad que el acero sea aliado y no un acero al carbono, sino que además es mucho más eficiente que en lugar de tener mucho porcentaje de un elemento aliante, tenga, aunque más distribuidos los porcentajes, mayor cantidad de aliantes. Significa que cuanto mayor cantidad de aliantes tiene un acero, mayor es la templabilidad del mismo. Hemos visto que una manera de medir la templabilidad es a través del diámetro crítico. Entonces definamos bien lo que es el diámetro crítico. El diámetro crítico es el mayor diámetro que puede tener una pieza para que al templarla en un determinado medio de enfriamiento adquiera una transformación del 50% de austenita en martensita en el centro. Y ese diámetro crítico depende principalmente de la aleación del material, o sea, de la composición química del material, y también depende de otros factores como puede ser el tamaño de grano o, cuando se hace el tratamiento térmico, la homogenización que logramos de la austenita. Ese diámetro crítico también depende de a qué medio nos hagamos referencia. No es lo mismo un diámetro crítico para una pieza enfriada en aire que para otra pieza enfriada en aceite. Quiere decir que depende de la severidad del medio de enfriamiento. Y también depende de lo que yo considere que un punto alcanza temple. Nosotros hemos considerado que un punto alcanza temple cuando alcanza por lo menos una transformación de austenita en martensita del orden del 50%. Pero hay otros criterios que establecen que la pretensión de temple es para un 60, 70, 80 o 90% de transformación de austenita en martensita. En ese caso también el diámetro crítico cambiaría. Como se ve, si quisiéramos caracterizar el diámetro crítico, tendríamos que tener en cuenta el material, o sea, el tipo de composición química del material, el medio de enfriamiento que estemos considerando y el porcentaje de martensita al que nos referimos. Y así tendríamos muchos valores de diámetro crítico. Para evitar esta cuestión, se trató de dar el diámetro crítico para un único medio de severidad de temple. Y para eso se eligió un medio de severidad de temple infinita.
Y recuerdan que la severidad de temple infinita se obtenía cuando la temperatura de la superficie de la pieza se igualaba a la temperatura del medio de enfriamiento. Significa que un medio de severidad de temple infinita es un medio que es capaz de llevar la temperatura de la superficie de la pieza a la del medio de enfriamiento apenas lo pongo en el medio de enfriamiento. Esa situación no ocurre realmente, pero nos sirve para establecer una referencia para establecer el diámetro crítico con menos valores. De esa forma ya nos quedaría dependiente solamente de la composición química y de la cantidad de martensita que nosotros consideremos para el temple. La regla general es considerar que el temple se obtiene para una transformación del 50% de austenita en martensita. Y para eso están fabricadas todas las curvas que vamos a ver. Con esas simplificaciones ya vemos de que el diámetro crítico, si lo establecemos para un medio de severidad de temple infinita y para una transformación en el centro del 50% de austenita en martensita, tenemos para cada material un único valor de diámetro crítico. Y ese diámetro crítico, como está referido a un medio de severidad de temple infinito, lo llamamos diámetro crítico ideal. Así se establecen algunas curvas, como las que se muestran en la figura. En las abscisas tenemos valores de diámetro crítico ideal y en ordenadas diámetro crítico real. Y las curvas oblicuas de temple con diferentes severidades, desde 0 hasta infinito. Como se ve, si tuviéramos la posibilidad de tener un medio de severidad infinita, el diámetro crítico real para un medio de severidad infinita coincidiría con el diámetro crítico. Pero, como en la realidad no ocurre eso, nosotros utilizamos medios de enfriamiento con severidades mucho menores, infinito, las demás curvas hacen referencia a esas distintas severidades. Así, si tuviéramos, por ejemplo, que un material tiene un diámetro crítico ideal de 1,8 pulgadas, pero nosotros lo vamos a templar en agua, por ejemplo, que tiene una severidad de temple de 1, eso correspondería a un diámetro crítico real de 1,1 pulgadas. Fíjense que con el solo dato de tener el diámetro crítico ideal del material, puedo sacar el diámetro crítico real para el medio de enfriamiento que utilizo. Como es lógico, pasé de 1,8, sería el diámetro crítico para un medio de severidad infinita. Si voy a hacer el temple en agua, es obvio que ese diámetro crítico real sea menor, porque voy a tener menos capacidad de enfriamiento y entonces para poder lograr un temple en el centro del redondo tendré que utilizar redondos más chicos. Entonces, recordamos la definición de diámetro crítico ideal, es el diámetro del mayor redondo en cuyo centro se obtiene el 50% de martensita templado en un medio ideal de severidad infinita. Veamos algunos problemitas. Dice, para un acero de diámetro crítico ideal de 2,6 pulgadas, ¿cuál es el mayor diámetro de ese acero que puede templar en aceite y en agua moderadamente agitados para lograr un mínimo de 50% de martensita en el centro? ¿Quiere decir de qué? Tenemos el diámetro crítico ideal, que son 2,6 pulgadas, así que entramos en esta curva con 2,6 pulgadas. Si templo en aceite, tengo que ir a moderadamente agitada. Esos valores son para agua moderadamente agitada, andan entre 1 y 1,3, podría ser 1,2. Y el aceite moderadamente agitada entre 0,3 y 0,4. Para hacer un cálculo conservativo, deberíamos considerar la menor severidad. Entonces consideramos para el agua 1 y para el aceite 0,3. Entramos acá con 2,6 pulgadas, pensemos en el aceite, llegamos hasta 0,3 y de ahí vemos que anda en aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Ese sería el diámetro crítico real si templara en aceite moderadamente agitado. Ese sería el mayor diámetro que yo puedo templar en el centro con una producción del 50% de martensita si realizo el temple en aceite moderadamente agitado. Si realizo el temple en agua, entonces con ese diámetro de la pieza voy hasta el medio de severidad 1 y ahí tengo 1,7 pulgadas de diámetro. Quiere decir que si lo templo en agua, puedo llegar a templar en el centro hasta un diámetro de 1,7 pulgadas. Si fuese un diámetro mayor, ya no voy a poder templar toda la pieza. El centro me va a quedar sin templar. Veamos otro problema. Y si tengo un redondo de 1,2 pulgadas de diámetro, la templabilidad, que es el diámetro crítico ideal, es 2,7 pulgadas.
Y pregunta cuál es la severidad mínima, H del medio, en que debo templarlo para lograr el temple con 50% de martensita en el centro. Otra vez, utilizamos la misma curva. La templabilidad del medio de enfriamiento es 2,7, así que entro acá con 2,7, diámetro crítico ideal. El diámetro del redondo es 1,2, así que intersecto 2,7 con 1,2 y da 0,4. Quiere decir de que si realmente quiero que ese 1,2 corresponda al diámetro crítico real para ese medio de severidad, lo deberé templar en aceite. Veamos otro problema. Dice la sección resistente de una pieza tiene un diámetro de 1,4 pulgadas. Dada la forma complicada del resto, no puede templarse en un medio de severidad mayor a 0,4. O sea que acá, por la forma de la pieza, tenemos limitado la severidad del medio de enfriamiento. Si no, tiene algún problema o se fractura, le pasa algo. Pregunta, ¿qué acero debo elegir para su fabricación? Considerando que en el temple debo lograr 50% de martensita en el núcleo de dicha sección de la pieza. Volvemos a utilizar esa curva que vincula los diámetros críticos ideales con los reales para los distintos medios de enfriamiento. La sección resistente es de 1,4, así que puedo entrar con diámetro crítico real de 1,4. La severidad del medio de enfriamiento tiene que ser menor que 0,4 o 0,4, dice no mayor a 0,4, o sea, podría ser 0,4. Y pregunta qué acero debo elegir para su fabricación. Una manera de elegir el acero es dar el diámetro crítico ideal. Cada acero tiene un diámetro crítico ideal. Hemos dicho de que lo que más influye en el diámetro crítico ideal es la composición química. Quiere decir que de alguna manera, si determinamos el diámetro crítico ideal, determinamos un grupo de aceros con ciertas composiciones químicas que servirían para estos fines. Entonces, si entro con 1,4 pulgadas de diámetro, que tiene el redondo, hasta 0,4, que es la severidad del medio de temple, entonces bajo acá y obtengo un diámetro crítico ideal de 2,9 pulgadas. Significa que tendré que buscar, para lograr lo que me pide el problema, aceros que tengan diámetro crítico de 2,9 pulgadas, diámetros críticos ideales. Es probable que haya más de un acero que tenga esos diámetros críticos ideales. Hemos visto que el diámetro crítico ideal, así definido, representa la medida de la templabilidad. Entonces nos preguntamos cuáles son las maneras de medir el diámetro crítico ideal. Bueno, uno ya lo vimos, el método de Grossman, a través de las curvas de la U. Pero hay otros métodos, hay un método teórico y también está el método de Giomini. Para la determinación teórica del diámetro crítico ideal, en el diámetro crítico ideal habíamos dicho que influía la composición química y también el tamaño de grano. Dentro de la composición química tenemos el porcentaje de carbono. O sea que para determinar teóricamente el diámetro crítico ideal deberíamos tener esa información, tamaño de grano y composición química. A partir de ahí, si tenemos la composición química, tenemos el porcentaje de carbono y con el porcentaje de carbono entramos por esta columna y el tamaño de grano, si conocemos el tamaño de grano, obtenemos un coeficiente. Ese coeficiente es el aporte que tiene esa composición de carbono y el tamaño de ese grano a la templabilidad. Luego, con los demás elementos de aleación que tiene, ya que los conozco, entro con el porcentaje de cada elemento de aleación. Acá tenemos, por ejemplo, para manganeso, silicio, nitrógeno, molibdeno, cromo. Si conozco el porcentaje de cada uno de los elementos aliantes, entro para cada uno de ellos y voy obteniendo otros coeficientes que también me muestran qué aporte hace ese coeficiente en esa proporción a la templabilidad del material. Y así voy sumando todos esos coeficientes. Hay algunos coeficientes que son negativos. Quiere decir que así como hay elementos de aleación que mejoran la templabilidad, hay algunos, muy pocos, que la empeoran. Por ejemplo, el azufre, ¿ven? Tiene coeficientes negativos, o el titanio. Una vez que tengo todos los coeficientes obtenidos de la tabla, los sumo. Y después esa suma la busco en las columnas acá de la derecha de esta tabla. Y con el valor de esa suma, cuando la encuentro, a la derecha encuentro el diámetro crítico ideal que tiene ese material.
Esa es la manera de calcularlo en forma teórica. Acá tenemos un ejemplo para un acero 8740, tamaño de grano 7. Esta es la composición y acá a la derecha tenemos los coeficientes que le corresponden, o sea, el aporte que hacen a la templabilidad sacado de la tabla que vimos. Acá se muestra la suma y después con esa suma se entra en esta tablita de acá y se saca el valor del diámetro crítico ideal. Les dejo como propuesta a resolver hallar el diámetro crítico ideal de un acero 1050 con la composición que se indica en la tabla y con un tamaño de grano de 6. Otra manera práctica de alcanzar el valor del diámetro crítico ideal de un acero es aplicando el método Jominy. Este método consiste en emplear una probeta normalizada llamada probeta Jominy y obtener finalmente una curva de dureza que corresponde a las sucesivas velocidades de enfriamiento logradas a lo largo de la probeta. Estas son las dimensiones de la probeta que se utiliza. Este es un esquema de cómo es el proceso de enfriamiento. Esa probeta se lleva a temperatura de automatización y luego se la enfría de acuerdo a la norma a través de un chorro de agua por la superficie inferior. Ese chorro de agua representa el medio de enfriamiento, agua, con una agitación severamente acentuada. Las velocidades de enfriamiento que se producen en la superficie lateral son del orden de la centésima de la velocidad de enfriamiento en la superficie de la base. Recuerden que el resto de la pieza está en contacto con el aire quieto y la superficie de la base con agua severamente agitada. Significa que se asume de que el calor se evacúa solamente a través de la superficie de la base de la probeta y no de la superficie lateral. Acá hay detalles técnicos, exactamente cómo son las especificaciones para realizarlo, para que ese ensayo se pueda realizar siempre en las mismas condiciones. Lo que se hace es, una vez que se enfrió la probeta, se le realiza un devastado para alisar la superficie, para poder tomar las improntas de dureza y sacar cualquier residuo de óxido o de material de carburado que haya quedado por el tratamiento térmico. Y cada un 16avo de pulgada se realiza una medición de dureza. La primera distancia en la superficie, luego a un 16avo de pulgada, a dos 16avos de pulgada y así. Cada 16avo de pulgada es un punto Jominy. Al graficarlo en un par de ejes, dureza y punto Jominy, se ve que a medida que nos vamos desplazando hacia puntos más a la parte superior de la probeta, cuando estaba dispuesta para el enfriamiento, la dureza en la superficie alcanza el valor máximo y luego va disminuyendo. El punto de inflexión de la curva de dureza indica el punto de máxima caída de dureza a lo largo de los puntos Jominy. Esa caída importante de dureza indica el cambio entre la situación de temple y de no temple. Recuerden que cuando se producía una transformación de austenita en martensita del orden del 50%, la dureza crecía abruptamente. Acá se ve ese cambio, está indicado con la línea roja. En este caso sería el punto 7 Jominy, sería el alcance del temple hacia el interior de la probeta. Aproximadamente la mitad de lo que correspondería al diámetro crítico real para ese medio de enfriamiento. Si entramos en esta curva que vincula los diámetros críticos reales con los ideales, con aproximadamente 14 puntos Jominy, o sea, 14/16avos de pulgada, sería aproximadamente 0,87 pulgadas, hasta cortar el medio de enfriamiento, como la probeta Jominy se hace en agua, llegamos hasta el medio de enfriamiento que corresponde al agua 1, y ahí bajamos y obtenemos el diámetro crítico ideal de ese acero. Como los ensayos Jominy se realizan siempre de la misma forma, y entre distintos aceros la conductividad térmica es prácticamente la misma, cada punto Jominy, cada distancia Jominy corresponde a una velocidad de enfriamiento. Así, por ejemplo, para un punto Jominy de un 16avo de pulgada, la velocidad de enfriamiento es 271,7 grados centígrados por segundo, tomado aproximadamente a los 700 grados. Para una distancia de un octavo, o sea el doble, ya la velocidad cae a 170 y así. Cada designación de acero
tiene un rango de porcentajes de los distintos elementos que corresponden a la misma designación. Por ejemplo, un acero 1050 tiene un rango de porcentaje de carbono que puede ir entre 0,48 y 0,55% de carbono, entre 0,60 y 0,90 de manganeso y así. Significa que cualquier acero que tenga una composición cuyos porcentajes caigan dentro de este rango indicado será un acero 1050. Pero también significa que no todos los aceros 1050 tienen la misma composición química. Hay infinitas composiciones químicas para un acero 1050. Cada acero 1050 que se fabrica seguramente tiene una composición química levemente diferente. Y eso hace a que la curva Jomini que se obtenga de aceros de la misma designación sean diferentes también. Estos gráficos que se muestran en las figuras representan las bandas de templabilidad para distintos aceros. Por ejemplo, para un acero 1045 tendrá una curva Jomini que caerá dentro de estas bandas. Si luego le hacemos un ensayo Jomini a otro acero 1045, tendrá otra curva diferente que también caerá dentro de estas bandas. Significa que estos dos límites representan los extremos que pueden alcanzar las curvas Jomini obtenidas de aceros de esa designación. No son curvas Jomini, son bandas de templabilidad. La banda superior no representa una curva Jomini del acero, sino de toda esa nube de curvas Jomini que se va obteniendo a medida que se van graficando las curvas Jomini de cada uno de los aceros 1045 que se van fabricando, se van representando y eso va dando toda una zona oscura. Si uno marca los límites de esa zona oscura, obtiene las bandas de templabilidad. No se tiene siempre la absoluta seguridad de que la curva Jomini de otro acero 1045 que se fabrique tenga su curva Jomini dentro de esta banda de templabilidad. Para tener mayor seguridad, los fabricantes los suelen vender con la letra H. Significa que el fabricante certifica que ese acero que le está vendiendo seguro tiene una curva Jomini que cae dentro de la banda de templabilidad y no se escapa. Esos aceros son certificados. Estas bandas de templabilidad están indicadas en las normas de los aceros para cada designación y de alguna manera muestra ya la templabilidad del acero. Se ve que si las bandas caen rápidamente para valores cercanos a la superficie, ese acero es de baja templabilidad, tiene poca capacidad para mantener la dureza de la superficie hacia el interior de la pieza. Acá se ve, por ejemplo, que en los gráficos superiores, el de la derecha corresponde a un acero de mayor templabilidad que el de la izquierda, porque cualquier curva Jomini de un acero como el indicado tendrá una posición entre las bandas de templabilidad, que será mucho más suave que la que corresponde para el gráfico de la izquierda. En las normas de los aceros, las bandas de templabilidad suelen representarse con algunas tablitas de ayuda. Así, por ejemplo, puede servir para saber que para un determinado punto Jomini o una determinada velocidad de enfriamiento, ese acero va a tener una dureza máxima no mayor a 64 Rowell-C y una dureza mínima no inferior a 56 Rowell-C. Esos valores de dureza son los que se pueden encontrar en el centro de un redondo templado en aceite de 25 pulgadas de diámetro o en un punto a 3/4 del centro de un redondo de 41 pulgadas templado en aceite o en la superficie de un redondo de 63 pulgadas o en el centro de un redondo de 41 pulgadas templado en agua y así. En estas figuras se ven distintas curvas Jomini para distintos aceros con el mismo porcentaje de carbono, 0,4. Como se ve, el extremo templado tiene toda la misma dureza, porque la martensita tiene una dureza dependiente del porcentaje de carbono. Pero luego, la dureza hacia el interior de la probeta cae de diferentes formas. En un acero aliado, 4340, cae lentamente, es un acero de alta templabilidad, mientras que en un 5140 cae rápidamente, mostrando de que es un acero de baja templabilidad. O sea, la dureza adquirida en la superficie no es capaz de penetrar una distancia considerable hacia el interior de la pieza. Veamos qué son las curvas de Lamont. Son unas curvas que sirven para aceros redondos. Estas curvas vinculan
para un determinado diámetro del redondo y un determinado punto de ese redondo, de acuerdo a la severidad del medio con que se enfríe, la velocidad de enfriamiento con la que se va a enfriar. Y hay curvas de Lamont para puntos en el centro o a distintas distancias del centro. Por ejemplo, R chica sobre R grande indica la distancia o la fracción de distancia al centro del redondo. Y así tenemos para distintos puntos que están a distinta distancia del centro del redondo. Entonces podemos determinar, conociendo el diámetro del redondo y la severidad del medio de enfriamiento, con qué velocidad se enfría, o sea, el punto Jomini que le corresponde a ese punto del redondo, enfriado en esas condiciones. Acá se ven las distintas curvas de Lamont para distintas distancias al centro del redondo hasta la superficie. Esas curvas de Lamont son muy útiles para la selección de aceros. Veamos algunos problemitas. Dice, se desea conocer la dureza de un acero del punto medio del radio de un redondo de 35 milímetros, a una distancia que esté en la mitad entre el centro y la superficie de un redondo de 35 milímetros. Se quiere saber la dureza cuando se lo lleva a temperatura de obtenización y se lo sumerge en aceite con agitación acentuada. Para resolver ese problema, buscamos la curva de Lamont de un punto que esté justo entre el centro y la superficie, entramos con el diámetro de ese redondo hasta el medio de enfriamiento que corresponde, que es 0,5 para el aceite agitada, y de la curva de Lamont sacamos la velocidad de enfriamiento o el punto Jomini, o la distancia Jomini que le corresponde. Si conocemos ese acero y tenemos levantada la curva Jomini de ese acero, con esa velocidad de enfriamiento o esa distancia Jomini obtenemos la dureza de ese punto. La primera curva de Lamont que mostramos para el centro de un redondo, para medios de distinta severidad, separamos una en particular, que corresponde a un medio de severidad infinita, de modo tal de vincular un punto en el centro de un redondo de determinado diámetro con una severidad de enfriamiento infinita y la velocidad de enfriamiento de ese punto. Esta curva es particular y sirve para resolver muchos problemas. Por ejemplo, calcular el diámetro crítico ideal de un acero conocida su composición química y su curva Jomini. Si nosotros conocemos la composición química del acero, podemos saber la dureza de la martensita que se forma. Si se obtiene una estructura de temple, ¿qué dureza va a tener? Recuerden que la dureza de la martensita estaba dada por el porcentaje de carbono. Con esa dureza entramos en la curva Jomini del acero y sacamos la velocidad de enfriamiento o distancia Jomini que le corresponde. Significa que para obtener una dureza que corresponde a una producción de martensita, el punto se debe enfriar con una determinada velocidad de enfriamiento en ese. Si ahora entramos a la curva de Lamont con esa velocidad de enfriamiento que hace que se produzca martensita, hasta el medio de severidad de temple infinito, el diámetro que obtenemos corresponde al diámetro crítico ideal. Veamos otro problema. Expresar la templabilidad que debe tener un acero para construir un eje de 24 milímetros de diámetro que templado en aceite acentuadamente agitado, o sea, con una severidad 0,5, nos dé una dureza mínima de 25 Rowell C en su centro. El procedimiento es el siguiente. Buscamos una curva de Lamont para R chica sobre R grande igual a 0, o sea, para un punto en el centro de un redondo. Entramos con el diámetro de 24 milímetros hasta la severidad del medio en el que se enfrió, 0,5, y ahí al bajar encontramos la velocidad de enfriamiento o punto Jomini que tiene ese punto. Después buscamos una serie de bandas de templabilidad en algún manual de normas. Entramos con la velocidad de enfriamiento o el punto Jomini obtenido hasta que encontremos bandas de templabilidad de algún acero cuya dureza mínima corresponda a la exigida en el problema. Cuando encontremos un acero que tenga una banda de templabilidad que cumpla con eso, entonces habremos seleccionado el acero. Las distintas designaciones de los aceros tienen indicado el diámetro crítico ideal que le corresponde, o sea, la templabilidad de ese material. Veamos otro problema. Dice calcular la curva de la U de un acero para un determinado diámetro de probeta y para un determinado medio de enfriamiento.
conociendo la curva Jomini y por supuesto las curvas de Lamont, que son universales. El procedimiento es el siguiente. Elegimos un punto, corresponde a una cierta distancia del centro, elegimos la curva de Lamont para la distancia que le corresponde, entramos con el diámetro de ese redondo hasta la severidad del medio de enfriamiento en el que fue enfriado y obtenemos la velocidad de enfriamiento de ese punto. Como conocemos la curva Jomini, entramos con la velocidad de enfriamiento hasta la curva Jomini y obtenemos el valor de dureza. Entonces ya sabemos que para esa distancia al centro del redondo la dureza tendrá un determinado valor. Luego cambiamos la curva de Lamont por otro que corresponda a un punto distinto, a una distancia distinta del centro del redondo, y hacemos el mismo procedimiento, y así vamos indicando, vamos marcando los distintos puntos que corresponden a la curva de la U. Luego unimos esos puntos y habremos construido la curva de la U para un redondo de ese diámetro enfriado en el medio de enfriamiento indicado. Consideremos otro problema. Imaginemos que tenemos la curva de la U de un acero para un determinado diámetro y también tenemos la curva Jomini de ese acero. Y lo que deseamos es saber cuál es la severidad del medio que se utilizó para enfriar esa probeta de donde se obtuvo esa curva de la U. El procedimiento es el siguiente. Para una determinada distancia al centro del redondo, medimos la dureza. Con esa dureza entramos a la curva Jomini de ese acero y sacamos con qué velocidad se enfrió ese punto. Y con esa velocidad de enfriamiento entramos en la curva de Lamont, que corresponde a un punto como el indicado, y por otro lado entramos con el diámetro de ese redondo. Al intersectar velocidad de enfriamiento con el diámetro del redondo, nos dice cuál es la severidad del medio de enfriamiento que se utilizó. En muchas situaciones no es posible hacer el ensayo Jomini porque no se dispone de material para hacerlo. En esos casos, si se necesita, se trata de obtener la curva Jomini en forma teórica, conociendo la composición química y el diámetro crítico ideal. Recuerden que el diámetro crítico ideal se podía calcular en forma teórica también, conociendo la composición química y el tamaño de grano. Conocer la composición química es bastante sencillo. Con una pequeña muestra uno puede hacer el ensayo de composición química. Y el tamaño de grano con una simple metalografía, que no es necesario extraer material, pues se puede realizar con una réplica, se puede obtener el tamaño de grano. Significa que si no se dispone de material suficiente para usar, la curva Jomini se puede obtener a partir de ese ensayo de composición química y tamaño de grano. Veamos cómo sería. Si tengo composición química y tamaño de grano, calculo el diámetro crítico ideal. Y si conozco la composición química, conozco el porcentaje de carbono. Entonces, con el porcentaje de carbono saco ya la dureza máxima que va a tener la probeta Jomini, o sea, la dureza en la superficie. Con el diámetro crítico ideal, obtengo una serie de coeficientes para cada distancia Jomini, llamados coeficientes Jomini. Luego fabricamos una tabla, indicamos en el extremo la dureza máxima, la que corresponde para el porcentaje de carbono de ese acero. Y luego se indican para cada distancia Jomini los coeficientes Jomini que se obtuvieron de la tabla entrando con el diámetro crítico ideal. Para obtener la dureza para los distintos puntos Jomini, se hacen los cocientes entre la dureza anterior, en este caso la de la superficie, y el coeficiente Jomini de la distancia Jomini que le sigue. Y así se van obteniendo los valores de dureza de las distintas distancias Jomini, o sea, de los distintos puntos Jomini. Luego se grafica en un par de ejes dureza y distancia Jomini todos esos puntos y se obtiene la curva Jomini en forma teórica. Esta es una situación que muestra que los problemas se resuelven, además de con herramientas, con ideas. Dice, por experiencias previas realizadas con un engranaje de un determinado mecanismo, se llegó a determinar que las condiciones críticas de funcionamiento radicaban en la base de los dientes y que para un desempeño óptimo en el uso, la dureza en esos puntos debía ser mayor a 25 Rowell-C y menor a 31 Rowell-C. Y la pregunta que se hace es, bueno, si quiero construir un engranaje que cumpla con esas condiciones, ¿qué aceros son los que satisfacen esta condición y cómo debe especificarse? Una manera de resolverlo es, como no se conoce todavía el acero con el que construir ese engranaje,
Se toma un acero cualquiera del almacén al que se le conozca la curva Jomini. Se maquina, se construye ese engranaje y se lo templa de la misma manera que se va a templar el definitivo, en el medio de enfriamiento indicado. Se le toman durezas en la raíz de los dientes y, como se conoce la curva Jomini, con ese valor de dureza se saca la distancia Jomini que le corresponde a esos puntos, o sea, la velocidad con que esos puntos se van a enfriar. Como dijimos que la conductividad térmica de los aceros es muy parecida, no debe diferir en mucho que enfríe un acero o enfríe otro. Una vez obtenida esa velocidad de enfriamiento de esos puntos, con la información de la dureza en los puntos que corresponden a la raíz de los dientes, entro en la curva Jomini de ese acero y obtengo la velocidad de enfriamiento de esos puntos, o sea, el punto Jomini que le corresponde a esos puntos. Luego, con esa velocidad de enfriamiento, o sea, esa distancia Jomini, empiezo a buscar curvas de templabilidad, de modo tal de que para esa velocidad de enfriamiento, las durezas máximas y mínimas de la banda de templabilidad del acero que necesito esté dentro de los rangos especificados. El acero que le corresponda a esa banda de templabilidad, que busqué en un manual de normas, tendrá un diámetro crítico ideal y así habría hallado la templabilidad del acero que necesito para realizar ese engranaje con el tratamiento térmico de la manera indicada y con las especificaciones de dureza indicadas. Por último, digamos que todas las curvas que corresponden a diámetros críticos ideales resultan considerando una transformación de austenita en martensita del orden del 50%. Si en algún caso yo necesitara determinar diámetros críticos ideales para una transformación de austenita en martensita mayor, entonces debería utilizar curvas como las que se muestran en la figura, donde entro con el diámetro crítico ideal para 50% de martensita en abscisa y busco la curva de transformación de martensita con la que quiero trabajar y así obtendré en ordenadas el diámetro crítico ideal para el porcentaje de transformación de austenita en martensita deseado. Si entramos, por ejemplo, con un diámetro crítico ideal para una transformación de austenita en martensita del 50%, efectivamente se corresponde con el mismo número. Pero si en realidad el diámetro crítico ideal para una transformación del 50% de austenita en martensita, quiero ver con qué diámetro crítico ideal se corresponde para una transformación del 95% de austenita en martensita, corto en la curva del 95% de martensita y obtengo otro diámetro. Como se ve, en la medida en que aumento las exigencias en el temple, donde asumo que el temple se produce para un porcentaje de transformación de austenita en martensita mayor, los diámetros críticos ideales disminuyen. Veamos un par de tratamientos térmicos, como por ejemplo el austempering. Consiste en llevar al acero hasta la temperatura de austenización, luego ponerlo en un medio de enfriamiento a una temperatura levemente superior a la de transformación martensítica, de modo tal de que tanto el centro como la superficie adquieran las mismas temperaturas antes de que se produzca la transformación magnética. De esta forma se produce en el material una transformación de una estructura homogénea, dura y muy tenaz como es la vainita inferior. Este procedimiento está limitado para piezas de no gran tamaño, de modo tal de que se pueda esquivar la nariz perlítica en todos los puntos de la pieza y las temperaturas tanto de la superficie como del centro se igualen. Tiene muchas ventajas, disminuye las tensiones internas, produce menor distorsión de las piezas para ese tipo de transformación porque la estructura que se forma es más homogénea. El enfriamiento no es severo, no se producen transformaciones durante el enfriamiento, por lo que la transformación se produce en forma isotérmica y entonces disminuye mucho también la probabilidad de fisuras por el enfriamiento. Esta es la estructura que se obtiene, es una estructura magnética. El otro tratamiento térmico que les quería mencionar es el martempering. Consiste en obtener martensita, pero de una forma muy parecida al austempering.
Se lleva el acero a temperatura de austenización por encima de A3 y luego se lo pone en un medio de enfriamiento a una temperatura levemente superior a la de comienzo de transformación martensítica. Antes de que se produzca la transformación magnítica, se lo pone en un medio de enfriamiento a temperatura más baja, una temperatura menor a la de finalización de transformación martensítica. Si se logra que antes de que se produzca la transformación martensítica, el centro y la superficie están a la misma temperatura, se obtendrá una transformación con muy baja velocidad de enfriamiento, una producción martensítica simultánea, tanto en el centro como en la superficie. Este método evita distorsiones o torceduras en pieza. Por supuesto, como se trata de un temple, luego del temple se hace un revenido para aumentar la tenacidad. Este tratamiento también está limitado a piezas de pequeño tamaño. De lo contrario, es necesario usar aceros muy aliados.